Esto es Gear. Es más. Albert Einstein en su Carta de Dios. Aquí os traigo una pequeña reflexión sobre la carta manuscrita de Einstein que escribió el 3 de enero de 1954, dirigida a Eric Gutken, un filósofo alemán autor de un libro llamado Choose Life, The Biblical Call to Revolt, Elige la vida, el llamado bíblico a la revuelta. El contenido de este libro presentaba a la Biblia como un grito de guerra, y al judaísmo y a Israel como incorruptibles. Los historiadores narran que a Einstein no le gustó mucho, por lo que le escribió una carta para externar su opinión. En esta carta, Albert Einstein se embala un poquito con una simple intención que los analistas y la opinión pública pasaron por alto. Solo vieron las palabras y no la motivación, que por supuesto, estoy totalmente de acuerdo en todo lo que dice y las fuerzas por las que Einstein se vio con el deber de escribirla. En todo, menos en la parte más mediática a nivel mundial, porque la parte en donde habla sobre los judíos, no importa más que al pueblo judío, y que estoy de acuerdo plenamente con las palabras de Einstein al decir que todos los pueblos son iguales, a pesar de que él mismo era judío, cosa que le honra. Porque la verdad siempre ha de estar por encima de todo. Sin embargo, lo que para uno no es verdad, fácilmente puede ser falta de información, y viceversa. La verdad nunca es plena si no está bien sustentada por buenos argumentos. En algunos casos lo que uno piensa debe ser más analizado antes de darlo como verdad. Como es el caso del fragmento precipitado más famoso y controvertido de la llamada Carta de Dios. La realidad es que todos los pueblos son iguales, pero en este aspecto Einstein también se equivocó en cierto sentido, porque, aunque el pueblo judío no son ningunos privilegiados, sí fue el pueblo que Dios eligió para custodiar las palabras que contiene su legado más importante, aunque también son los contra Dios, porque se malograron y convirtieron su legado en una doctrina falsa, que nos transmitieron a todo el mundo transformado en una mentira. Sin embargo, los elegidos no fue la religión judía, ni siquiera el pueblo judío o israelita, que solo eran el pueblo nómada hebreo, que tras la conquista de Canaán terminó por asentarse en esa región y pasaron a ser el pueblo judío o israelita. Pero existe una gran diferencia entre estos y los elegidos por Dios, que unos fueron elegidos para custodiar su legado, y utilizados para ser ejemplo simbólico, para mostrarnos ciertas cosas, y los otros, que si eran los elegidos, fue una elección de Dios de entre las 12 tribus de Israel para poblar el tabernáculo Nueva Jerusalén. Y aunque los investigadores y arqueólogos no encontraran nada que demostrara la existencia de esta historia, sí existen pruebas, de hecho, está descrito en Números 3, del 11 al 13, el momento cuando Dios hace la elección, y se lo exige a Moisés. Números 3, del 11 al 13. Yahvé habló a Moisés, diciendo: Yo he tomado de en medio de Israel a los levitas en lugar de todo primogénito que abre la vulva de su madre, entre los hijos de Israel, y los levitas serán míos, porque mío es todo primogénito. El día en que yo maté a todos los primogénitos en la tierra de Egipto, me consagré a mí todos los primogénitos de Israel, tanto de hombres como de animales, son míos. Yo, Yahvé. Esos son los verdaderos elegidos por Dios para poblar la Nueva Jerusalén, que por supuesto, como ocurre muchas veces en estos casos, desaparecieron totalmente sin dejar rastro. Por todo ello, que no se sientan tan privilegiados y ofendidos, Einstein no se equivocó en ese aspecto. Los judíos no son nada especiales, están aquí castigados como todos los demás, porque ellos esperan la siguiente venida de Dios para ir al lugar donde los levitas ya están desde que se hicieron las particiones de la tierra, o mejor dicho, las particiones de Canaán, que al igual que toda la tierra, es un lugar temporal, mientras que el tabernáculo es el lugar eterno donde todos ansían entrar, y que, el único ahora a nuestro alcance está cedido a los levitas hasta la siguiente venida, porque los levitas fueron los únicos que obedecieron a Dios durante el Éxodo. Por ello, Dios en vez de elegir a los primogénitos de todo el pueblo hebreo, decidió cambiar y se quedó con los levitas para custodiar el tabernáculo Nueva Jerusalén y servir con ello a Dios, y a todos nosotros, y el resto del pueblo hebreo quedaron aquí con sus religiones y creencias. Yo os garantizo que estáis todos confundidos con las cosas que creéis, porque no las habéis interpretado correctamente, no habéis entendido a Dios. En cuanto a esta historia del éxodo del pueblo hebreo, no es tan extraño que no se encontrara nada de ello. Lo normal es que no les resultaría muy difícil borrar su rastro, porque eran un pueblo nómada muy acostumbrados al estar en movimiento, expertos en pasar desapercibidos.
Y tenían a Ramsés II tras sus huellas. Además, un pueblo nómada no hace monumentos ni va dejando nada por ahí. Más aún, si tenía prohibido por Dios hacer o adorar ídolos u otros, como bien se sabe. Para los arqueólogos, como no encontraron nada, la conclusión fue evidentemente simple. Creyeron que el éxodo no sucedió, alegando que es una invención de los redactores del Antiguo Testamento, que responde a la necesidad de dotar de un pasado glorioso a los israelitas. En realidad, su conclusión no es más que un error basado en sus propios principios ignorantes de estas cosas, y que les hace incapaces de entender que los escritos fueron manipulados en partes de ellos. No se les añadió historias completas, y menos en varios escritos diferentes la misma historia: Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Los religiosos simplemente añadieron frases y palabras para potenciar más su modo de entenderlo, con lo que transformaron por completo el concepto del contenido. En ningún momento se atreverían a añadir historias completas, menos, unidas en varios escritos. Les faltaba valor, conocimiento e imaginación para tanto. Más aún, la parte simbólica que hay escrita en esas historias, jamás pudo haber sido inventada por alguien de este planeta. Además, este tipo de libros que forman la Biblia, solían ser escritos en momentos diferentes del tiempo, diferentes lugares y diferentes personas, e incluso algunos en idiomas diferentes, así que, no es muy sensato pensar que varios de ellos contuviesen una misma historia inventada, y que todos ellos tuviesen simbolismos enlazados. No hay constancia histórica de la existencia de Abraham, Isaac, Jacob y otros personajes bíblicos, cosa lógica para mí, como tampoco la hay de la existencia de Moisés. A pesar de que los egipcios lo documentaban todo, no hay ni una referencia en sus textos a la presencia masiva de hebreos en el país. Pero, si son capaces de borrar casi por completo a Akenatón y Nefertiti, y su dios Atón y seguidores del atonismo, también son capaces de prohibir la creación de cualquier cosa que haga referencia a este asunto, y destruir toda muestra creada, para borrar por completo todo rastro, más siendo una vergüenza para ellos y que los mostraría como un pueblo débil, con dioses débiles. Fueron los levitas a los que Dios eligió de entre los esclavos que rescató de Egipto, los verdaderos elegidos y rescatados de las 12 tribus de Israel, una parte del pueblo judío que ahora moran en la Nueva Jerusalén, esperando nuestro entendimiento, o sea que, no es el judaísmo ni son el pueblo de Israel los elegidos. Los únicos elegidos que hasta ahora ya han sido rescatados por Dios, son aquellos de los esclavos rescatados de Egipto y que, Dios decidió llevarse en vez de a todos los primogénitos del pueblo hebreo rescatado de la esclavitud. Estos fueron los levitas que desaparecieron sin dejar rastro, para quedar al servicio del santuario, el tabernáculo Nueva Jerusalén, también llamado santuario móvil. Todo esto, claro que Einstein no podía saberlo, porque no se molestó en estudiar lo más mínimo del tema. Simplemente lo apartó de su vida creyéndolo falso, y se dedicó a inventar sus propias historias. Sin embargo, solo tenía que hacerse una idea de cómo es la Nueva Jerusalén e imaginarla en el espacio fuera de este planeta, y se hubiese dado cuenta que no era lo que le habían contado y que no era una invención, porque no hay que ser muy listo para imaginar a la Nueva Jerusalén en el espacio y saber cuál sería el resultado. Y por muy tonto que fuese Einstein, mirarme a mí, si yo pude saberlo, él seguro que más. Siguiendo con la carta de Dios, la traducción de esta carta pasa como con todo, cada cual pone y quita lo que le da la gana, así que, viendo varias versiones, he intentado traeros la más fiel posible a la original, que ha supuesto todo un reto, por cosas como estas. En un intercambio con un hombre que le preguntó sobre su relación con la fe, Einstein refutó la suposición popular de que era un ateo incondicional. Einstein respondió: he dicho repetidamente que creo que la idea de un Dios personal es infantil. Pueden llamarme agnóstico, pero no comparto el espíritu militante del ateísmo. Prefiero una actitud humilde acorde con la debilidad de nuestro conocimiento intelectual de la naturaleza, y de nuestra propia existencia. Esto fue algo que dio lugar a interpretaciones erróneas o malintencionadas, como esta en la que se le añadió la calificación de infantiles. De momento os pondré el fragmento en cuestión, que a mi entender, es más fiel al texto original, y que dice lo siguiente. Para mí, la palabra Dios no es más que expresión y producto de las debilidades humanas. La Biblia es una colección de leyendas venerables, pero aún muy primitivas. Ninguna interpretación sutil puede cambiar eso, para mí. Estas refinadas interpretaciones son naturalmente muy diversas y casi no tienen nada que ver con el texto original. Para mí, la auténtica religión judía, como todas las demás religiones, es una encarnación de la superstición primitiva. Lo que Einstein deja claro, es que era su propia opinión, y quiso que constara claramente al insistir repetidamente con el término, para mí. En cuanto a la motivación,
Solo hay que ver el contenido del libro que claramente incitaba a la rebeldía en nombre de Dios, por lo que se vio con la obligación de calmar los impulsos a los que se animaba con ese libro. Por otro lado, como ya he mencionado, Einstein se apresuró al afirmar con sus palabras que Dios era una invención, más siendo un tema al que solo dedicó apenas un poco tiempo de su vida, porque lo dejó de lado siendo un niño. Aunque tuvo tiempo de percibir la manipulación que sufrieron los escritos, no se le ocurrió que esa manipulación era lo inventado. El caso es que Einstein ha cometido muchos errores en su vida, pero dio todo cuanto pudo dar según la época en la que vivió, aunque, si se hubiese centrado únicamente en lo posible y hubiese puesto a Dios en donde debe estar, quizás hubiese llegado mucho más lejos. Porque vivió una época de bastante conocimiento y acceso al legado que nos llegó del pasado prehistórico, que no es el caso de Isaac Newton, que dedicó toda su vida a intentar la interpretación de los escritos bíblicos, pero vivió en una época mucho más limitada. En cambio Einstein lo que no supo, es que a Dios no se le abandona, se le entiende. Porque si estudias no solo los escritos de Dios, sino también todo lo que lo envuelve, teniendo en cuenta que todo lo sobrenatural y místico está relacionado con los escritos, solo indagando en todo lo que envuelve a estos temas te das cuenta que es imposible que Dios no exista. Y si mantienes inquebrantable tu visión de lo que es la vida real, lo que es posible y lo imposible, terminas por poner a Dios donde le corresponde, que es la realidad física. Entonces, es cuando empiezas a entender a Dios y con ello todo su simbolismo. Y lo entenderás todo con solo conocerlo y saber cómo es. Las cosas aparecerán una tras otras y sabrás que inequívocamente lo que encuentras solo puede ser real, porque todo salió de la presencia de Dios en la tierra. Por su presencia se crearon mitologías, musas, dioses y diosas, templos y cultos. Y todo ello es suficiente prueba y razón para no negarlo. Más aún, lo que Isaac Newton vio en los escritos fue ciencia, aunque no consiguió interpretarla correctamente. Y para cuando se supo de la relación de Newton con la interpretación de los escritos bíblicos y la alquimia que sacó de ello, ya era demasiado tarde para que Einstein pudiera profundizar en el tema. Lógicamente, a la pregunta de que, si Einstein se equivocó con la carta de Dios, quizás no, por la intención que tenía, que era intentar calmar los ánimos del filósofo escritor, Eric Woodken, que podía causar un conflicto violento en nombre de Dios, y que, Einstein al parecer lo vio muy dispuesto a ello. Pero, si se equivocó al abandonar a Dios cuando era un niño, porque lo que tenía que abandonar era el concepto espiritual y sobrenatural, no a Dios. Él solo entendió que lo sobrenatural no era posible, lo metió todo en el mismo saco y se lo quitó de un plumazo. Fue precisamente lo que Dios vio en los levitas, una tribu volcada en la familia con un gran sentido de la obediencia y sentido común, que demostraron abandonando las creencias sobrenaturales, que lógicamente, fue la principal labor de los levitas, evitar que el pueblo mantuviera falsas creencias, y se sumiesen en ellas, cosa que, Dios sabía que era una tarea larga, así que, no tendrán contacto con la tierra mientras no exista el entendimiento. Por ello, fuimos informados por Dios de lo que ocurrirá en la siguiente y última venida para nosotros. Habrá una lucha encarnizada para arrebatar el poder al mal que reinará en la tierra. Todo debido al no haber abandonado las creencias falsas y no haber entendido este tema, que, sin duda, es lo que nos mantiene a todos tanto judíos como no judíos en el castigo terrenal, y mantiene a los levitas alejados con la Nueva Jerusalén. No os se ocurra pensar que estáis transformando el mundo en lo que tenéis en la cabeza. Lo que realmente estáis creando es todo lo contrario. Un planeta lleno de armas con gobiernos ansiosos de poder y muchas dictaduras. Pasarán cosas que no os esperáis, mucho peores que las que ya han pasado y están pasando, y las habréis provocado vosotros mismos. Más aún, cuando llegue el momento, no podréis pararlas, como no habéis podido impedir las ya pasadas. Einstein no entendió este tema y le llevó a un error, se equivocó. De la presencia de Dios provino las falsas creencias sobrenaturales y todo lo que lo envuelve. Parece mentira que fuese tan gran físico, y no saber, que la causa siempre existe, aunque no se entienda y conlleve a confusiones, no entendió que, en este asunto, Dios, es la causa. Cuando una persona como Einstein dice en varias ocasiones que Dios no juega los dados con el universo, no se le puede tener en cuenta la mención a Dios, porque el significado de sus palabras es simplemente que el universo no es creado ni controlado por ningún Dios, cosa que, para las nuevas tendencias derivadas de la física moderna también es aplicable. El universo no lo controla ni un Dios, ni otro ente, o deidad, ni un ser físico ni extraterrestre, así que, los físicos que hablan de un control tipo sobrenatural, si no me hacéis caso a mí, hacer caso a Einstein, aunque su verdad no sea absoluta,
porque ni vivió en la época adecuada ni tuvo tiempo suficiente para analizarlo todo en profundidad. Aún así, sus razonamientos hay que estudiarlos bien antes de rechazarlos o aceptarlos. La Carta de Dios fue subastada el 4 de diciembre de 2018 en la sede de Christie's en Nueva York, por $2.892.500, más de 2,5 millones de euros. A continuación, la Carta de Dios de Albert Einstein completa. Princeton, 3 de enero de 1954. Estimado señor Gutken, animado por las repetidas sugerencias de Brouwer, he leído mucho de su libro en los últimos días y le agradezco mucho que me lo haya enviado. Lo que más me llamó la atención fue esto. Somos muy similares entre nosotros en términos de la actitud actual hacia la vida y la comunidad humana, ideal suprapersonal con el deseo de liberarse de los deseos egocéntricos, el deseo de embellecer y refinar la existencia con énfasis en lo puramente humano, según el cual la cosa sin vida solo debe considerarse como un medio al que no se le puede conceder ninguna función dominante. Es esta actitud en particular la que nos une como una verdadera actitud antiestadounidense. Sin embargo, sin el estímulo de Brouwer, nunca me habría atrevido a estudiar su libro en profundidad, porque está escrito en un idioma que me resulta inaccesible. Para mí, la palabra Dios no es más que expresión y producto de las debilidades humanas. La Biblia es una colección de leyendas venerables pero aún muy primitivas. Ninguna interpretación sutil puede cambiar eso, para mí. Estas refinadas interpretaciones son naturalmente muy diversas y casi no tienen nada que ver con el texto original. Para mí, la auténtica religión judía, como todas las demás religiones, es una encarnación de la superstición primitiva. Y para mí, el pueblo judío, al que me gusta pertenecer y a cuya mentalidad me he apegado profundamente, no tiene una dignidad diferente a la de cualquier otro pueblo. Según mi experiencia, no es mejor que otros grupos humanos, aunque esté protegido contra los peores excesos por la falta de poder. De lo contrario, no puedo ver nada elegido y en él. En general, me resulta doloroso que usted reclame una posición privilegiada y trate de defenderla a través de dos muros de orgullo, uno externo como ser humano y otro interno como judío. Como ser humano reclamas una cierta dispensa de la causalidad aceptada de otro modo, y como judío reclamas un privilegio para el monoteísmo. Pero la causalidad limitada ya no es causalidad en absoluto, como nuestro maravilloso Spinoza fue el primero en reconocer claramente. Y la visión animista de las religiones naturales, en principio, no se elimina mediante la monopolización. A través de tales muros solo podemos lograr un cierto grado de autoengaño, pero nuestros esfuerzos morales no se ven favorecidos por ellos. Más bien todo lo contrario. Ahora que les he expresado abiertamente nuestras diferencias en las creencias intelectuales, me queda claro que en esencia estamos muy cerca, concretamente en nuestras valoraciones del comportamiento humano. Lo que separa son solo recortes intelectuales o racionalización y en el lenguaje freudiano. Por eso creo que nos llevaríamos bastante bien si habláramos de cosas concretas. Con amables agradecimientos y mejores deseos. Tuyo, Albert Einstein. Ya para terminar, pensándolo bien. Creo que Einstein jamás hubiese podido entender estas cosas, porque nunca fue monaguillo como yo, y no oyó cientos de misas como yo, pensando en que algo no encajaba. Y Einstein jamás hubiese visto lo que te dice que los levitas son quienes moran en la Nueva Jerusalén. Porque nada le hubiese dicho el ver esta parte de Números 3:13. Me consagré a mí todos los primogénitos de Israel, tanto de hombres como de animales, son míos. Como que a vosotros tampoco os dice nada, pero lo que tenéis que preguntarse, es, ¿para qué quiere Dios a los primogénitos de los animales del pueblo hebreo? Lo cierto es que, para poblar la Nueva Jerusalén, es necesario animales además de personas, y, al nombrar Dios a los animales en ese versículo, te está indicando que fueron elegidos para ese propósito, como viene también reflejado en el Apocalipsis, mencionando los nombres escritos sobre las 12 puertas de la Nueva Jerusalén, que son los nombres de las 12 tribus de los hijos de Israel.